vamos a ver esta patología que es bien rara, sinceramente. Acuérdense que es una patología que inclusive no se sabe qué es la etiología, cuál es la causa verdadera. Solo se ha descubierto que se van como destruyendo todas las células del plexo mientérico a nivel del esófago distal, pero no se sabe por qué. Por lo menos hasta donde yo he investigado no hay ninguna, no se ha podido identificar cuál es la causa. Pasemos a la siguiente. La siguiente. Entonces esta patología es de personas, puede aparecer tan temprano como los 20 años y tan tarde como los 50, 60 años. Curiosamente en esta patología les va más mal a los jóvenes que a los ancianos, porque los tratamientos disponibles actualmente funcionan mejor en ancianos que en jóvenes. Y es porque el joven tiene todavía los tejidos bastante elásticos, entonces tratamientos como la dilatación, por ejemplo, no les funcionan, en cambio a los ancianitos sí les funcionan bastante bien. Y la frecuencia es como de 1 en 100.000, es bien rara. Como les decía, la etiología se desconoce, no se sabe qué es lo que la causa, pero simplemente va poniéndose hipertónico todos los músculos del cardias, se hipertrofian y todas las partes más del resto del esófago prácticamente se va denervando y se va poniendo flácido con contracciones ineficaces, débiles, que inclusive se pueden ver en los estudios de pletismografía, ¿verdad? Y la imagen típica, ¿verdad? Que al hacer el estudio con medios contrastados en los pacientes, se ven los niveles hidroaéreos en el esófago. Lo que pasa es que el problema de esta patología es que se cuesta diferenciarla, sobre todo el reflujo gastroesofágico. En la literatura también me ponen como diagnóstico diferencial neoplasias a nivel de mediastino, cáncer de la unión esófago-gástrica, que el cáncer de la unión esófago-gástrica, aunque es un cáncer gástrico, se maneja bien distinto del cáncer gástrico estándar. Y yo sinceramente no encuentro que sea muy práctico incluir eso dentro de los diagnósticos diferenciales, porque las patologías neoplásicas son de instauración rápida. En cosa de menos de 6 meses, los pacientes están con dificultad, con obstrucción, con pérdida de peso, que es lo clásico de estos pacientes, dolor ahí a ese nivel, disfagia, pero es de una instalación bien rápida. En cambio, esta patología es en promedio 2 años, o sea, es bien insidiosa, bien lenta. Por eso en realidad se confunde más con problemas de reflujo que con otras patologías, pero se incluye dentro de los diagnósticos diferenciales. La ventaja, por ejemplo, del cáncer de la unión esófago-gástrica es que produce una obstrucción tan rápido que no da tiempo a que se dilate el esófago ni nada, ¿ves? Y eso es, por decirlo así, su principal ventaja para uno de médico, porque los síntomas son tan rápidos que inmediatamente ese es el diagnóstico. No hay como otras patologías neoplásicas que se vienen a descubrir hasta que ya están bien avanzadas. En cambio ahí, a ese nivel, pues el cáncer de la unión esófago-gástrica es de evolución rápido obstruye y el paciente empieza a perder peso rápido y inmediatamente se va a hacer endoscopía y se encuentra el problema. Y ¿cómo se llama? El manejo quirúrgico sí es bien interesante, y quizás por esto es que se ha incluido este tema, porque como les digo, por ejemplo, yo solo he visto un caso de acalasia, típico de acalasia, así, con todos los hallazgos. Uno he visto en toda mi vida profesional, porque son bien raros, pero lo que sí tal vez es interesante de esto es sobre el manejo quirúrgico, porque el manejo quirúrgico involucra varias técnicas que se usan en otro tipo de patologías que sí las van a ver con más frecuencia. De hecho, un cáncer de la unión esófago-gástrica es mucho más frecuente que una acalasia. Entonces, aunque al principio, como les digo, es bien difícil diferenciarla de la patología de reflujo porque hay pirosis, lo único tal vez diferente en esta patología es que también la mitad de los pacientes aproximadamente pueden presentar un dolor torácico, un dolor así agudo torácico irradiado a la espalda.
que no, también no se conoce, hasta donde he investigado nunca se ha sabido por qué se produce ese dolor en algunos pacientes. ¿Cómo se llama? Inclusive a veces después de haberles hecho el tratamiento quirúrgico definitivo pueden persistir con ese dolor torácico que no se sabe cuál es la verdadera causa. Pero aparte de eso, que sí es, digamos, más típico de esta patología, todos los demás síntomas simulan muy bien un reflujo, porque hay pirosis, hay sensación de regurgitación, pueden presentar inclusive también problemas pulmonares que por aspiración, que son más frecuentes en esto que en el reflujo, pero que también en el reflujo existen. Y solo cuando ya está muy avanzada la enfermedad, que como dicen ahí, hasta el portero de la entrada la puede diagnosticar, es que ya al darle el trago de bario y se ve la famosa imagen en pico de paloma, así sea, y los niveles hidrales en el esófago, casi nada de niveles en el estómago, y la famosa imagen en pico de paloma de esta patología. Pasamos a la siguiente. Ustedes lo que les decía, es una patología bien rara, casi siempre arriba de los 20 años, con más frecuencia arriba de los 50 años, uno en cada 100.000 casos, es bien rara. Se confunde mucho con reflujo gastroesofágico y también puede confundirse con, pero como les digo, aquí ya sería por inexperiencia, que se puede confundir con una obstrucción esofágica por un tumor o por una compresión extrínseca. Un linfoma con un gran montón de ganglios en mediastino podría dar un cuadro así también. Pero como les digo, en las neoplasias lo típico es que en menos de 6 meses el paciente ya está dando síntomas alarmantes que lo obligan a consultar y a que se haga el diagnóstico. La acalasia en sí es un padecimiento insidioso, lento, de como 2 años de evolución normalmente. Pasemos a la otra. Y aquí nuevamente pues el famoso pico de paloma que dicen de la acalasia. Aquí hubo un caso que, por cierto, lo manejó el doctor Reyes Ruiz, que el paciente era un paciente joven, como de 25 o 26 años, ya se presentó, ya así, el cuadro ya con todo bien establecida la acalasia. Él llegó a hacer una cardiotomía de Heller, que es simplemente cortar las fibras musculares a este nivel para que se relaje ahí, ¿verdad? Y el problema fue que el paciente hizo una fístula esofágica y la hizo hacia la pleura pulmonar izquierda. Entonces ese paciente, lo que se hizo fue que se le puso tubo torácico, ahí salía todo el contenido, porque recuerden que las salidas son como 2 litros, ¿verdad?, diarios ahí salía todo el contenido que se había formado por la fístula, y se estuvo en cuidado intensivo con nutrición parenteral total y haciéndole que expulsara toda la saliva, que no se la tragara, y la fístula cerró. Pero puchi, que ese paciente, si hubiera sido a nivel privado, hubiera sido una fortuna tratarlo, porque el problema también aquí es que hay que tener, y en eso por eso les digo, la cirugía laparoscópica, peleen ustedes porque les dejen hacer cirugía laparoscópica. Si ustedes no pelean, ahí lo van a tener ahí en un rinconcito que como que fuera sagrado el laparoscopio, que no lo pueden ni tocar. Esta cirugía hecha por vía laparoscópica es más precisa que si se hace así en forma abierta, que con el laparoscopio tenemos una magnificación de 7 veces mínimo de la imagen, entonces hay menos chance de que uno pueda llegar a perforar la mucosa o dejarla isquémica. Y más ahora con el bisturí armónico, que ya no sé si al fin ya lo trajeron aquí o si todavía lo tienen embodegado en Ilopango, pero supuestamente habían comprado ya un bisturí armónico aquí, que es el que tiene como forma tiene pincita, es como que fuera una pinza para sujetar, pero lo que sucede es que en uno de los lados está la hoja triangular que gira a más de 300 veces por segundo. Entonces la ventaja de esa es que no hay, el peligro aquí es que al ir cortando con un gancho, por ejemplo, con electrocauterización, se puede llegar a quemar por el calor que genera, se puede llegar a quemar la mucosa, y aunque no se perfora, después se necrosa. Entonces es un problema. En cambio con el bisturí armónico no pasa eso jamás.
porque no exactamente solo córtex a donde se aplica y no hay ninguna emanación de calor, pero ni a 1 milímetro de distancia. Pasemos a la siguiente. Bueno, en el diagnóstico, pues, como les decía, se confunde con el reflujo gastroesofágico, y aunque pareciera lógico que al hacer una medición del pH esofágico podríamos hacer un diagnóstico diferencial con eso, en este caso no, porque lo que se retiene en el esófago se fermenta y se acidifica. Entonces los pH son muy similares tanto en el reflujo como en la acalasia, entonces no sirve la medición del pH esofágico, pero la medición de presiones y de ondas de peristalsis en el esófago sí, porque lo típico es encontrar de que hay ondas bien pobres, que casi todo el esófago no se mueve, y hay hipertonía en las partes más distales, ya a nivel del cardio. Eso es lo clásico, que eso no lo van a encontrar en ninguna otra patología. En otras patologías, si hay obstrucción, va a haber una gran motilidad en todo el esófago, pero va a estar obstruido, pues. En cambio aquí es al revés, toda la actividad de peristalsis del esófago se pierde en casi todo el esófago, y solo a nivel del cardio hay hipertonía. Pasamos a la siguiente. Y igual, ¿verdad? Las presiones cuando se estimula la deglución van disminuyendo de manera distal, ¿verdad? Porque como el esófago está relajado toda la parte de arriba, entonces se acumula ahí el montón de líquido y da una lectura de presiones así en forma descendente en la etimografía. Pasamos a la siguiente. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos que hay actualmente para esta patología? Como les digo, es rara que la encuentren, pero lo que más nos va a interesar es las técnicas quirúrgicas y por qué se usan y cuál es la lógica que hay detrás de ella. En la farmacoterapia, pues todos los nitratos, ¿verdad? Todos los que producen relajación del músculo liso, ¿verdad? Bloqueadores del calcio. Lo que pasa es que ahí lo que se descubrió es que a esos pacientes se les tiene que dar esos medicamentos en presentación para aplicación sublingual, porque si se lo dan en pastillas, ahí se quedan en el esófago las pastillas y nunca las absorben. Entonces tiene que ser de forma sublingual. Pero estos son tratamientos que en realidad son así, solo sintomáticos temporales. El otro que estuvo muy en boga un tiempo fue la aplicación de toxina botulínica por vía endoscópica. Pero ¿qué pasaba? Que el problema es que sí mejoraban bastante al principio, pero la toxina iba produciendo fibrosis ahí donde se inyectaba por vía endoscópica, y el efecto no era duradero. Entonces, se les hacía una aplicación, pasaban bien 6 meses, 1 año, y después llegaban otra vez, y si se les hacía ya una segunda aplicación ya no les funcionaba lo mismo. Y el problema era que a la hora de operarlos ahí se había producido una fibrosis por las inyecciones de toxina, que sí era casi imposible no llevarse la mucosa. Entonces era un problema, porque solo postergaban los síntomas, pero al final siempre requerían cirugía. Y de hecho, si a ustedes les preguntan cuál es el tratamiento de la acalasia, digan cirugía, ¿verdad? Eso solo lo tratamos nosotros, digan ustedes con todo orgullo. La toxina no funcionó por eso. Y la dilatación neumática sí funcionó, pero sobre todo, como les decía, en pacientes ancianitos de 50 años en adelante. Bueno, mejor no digo ancianitos, porque estoy en ese rango, pero pacientes mayores de 50 años sí ya les funcionaba mejor, porque como ahí ya el músculo está como fibrosado, al dilatar, que por cierto se necesitan dilataciones de 3 a 4 centímetros. El balón que se infla ahí, cuando se coloca por vía endoscópica, tiene que ser de 3 a 4 centímetros, es bastante grueso. Entonces, como ahí estaba fibrosado, sí rompía todas las fibras musculares y dejaba flácido esa parte que estaba hipertónica en el cardio. Entonces, la dilatación neumática en ancianos, sobre todo si hay contraindicaciones para la cirugía, porque han perdido mucho peso, lo que sea, tienen patología concomitante, cardíaca, diabética, etc.
Entonces la dilatación sí es una buena opción porque sí les mejora y por periodos prolongados. En jóvenes no resulta mucho porque el problema es que los tejidos están muy elásticos todavía, entonces solo se estiraban, pero después volvían a ponerse hipertónicos. Entonces, pero en pacientes ancianos, a veces cuando hay contraindicación para la cirugía, la dilatación neumática puede ser una buena opción. Es la única vez que les pueden quitar a un paciente de estos a ustedes, porque por regla general casi siempre es del cirujano. Pasemos a la siguiente. Y como les decía, el tratamiento quirúrgico es la cardiotomía de Heller, ¿vean? Pero lo mejor es hacerla laparoscópica, así como se ve aquí, con 5 puertos y utilizando, si se tiene, el bisturí armónico, porque es el único que nos va a garantizar que al ir cortando las fibras musculares no lleguemos a quemar la mucosa. ¿Vean? Y es que la mucosa tiene que quedar totalmente expuesta. Y hasta las fibras musculares, si es posible, que queden separadas para que no vaya a cicatrizar eso y vayan a volver a unirse. Entonces, el tratamiento quirúrgico ideal es la cardiotomía de Heller por vía laparoscópica. Pregunta de examen, no se les va a olvidar. Pasamos a la siguiente. Ahora, si la hacen abierta, acuérdense que la decisión que da mejor exposición a todo el hemiabdomen superior es la decisión de Chevron, que es exactamente así como se ve ahí. Se amplía un poquito hacia la izquierda porque así permite visualizar vaso y todas las estructuras debajo del hemidiafragma izquierdo. En el hemidiafragma derecho pues solo está el hígado, generalmente no se necesita ampliar para ahí, pero se puede ampliar también si es necesario. Entonces esta es la incisión de Chevron, no me vayan a olvidar, pregunta de examen también. Hasta le puedo pedir que me hagan el dibujito. Es como una Kocher, pero del lado izquierdo y abarcando un poco el lado derecho. Entonces si van a hacerla sin laparoscopio, esta sería la mejor incisión que pueden utilizar porque les va a dar mejor visualización que si hacen una supraumbilical media. Esa limita mucho el campo quirúrgico y dificulta más toda la disección. Pasemos a la siguiente. Y aquí está el tratamiento quirúrgico. Este es el que está mundialmente aceptado. Y aquí vamos a ver el criterio quirúrgico que tienen ustedes. A ver si me dicen por qué tiene que ser así. Bueno, lo primero, la cardiomiotomía de Heller, la originalmente descrita, era tanto anterior como posterior. Después se vio que no era necesario hacerla a esos dos niveles, bastaba con la cardiotomía anterior. Se extiende desde donde se siente lo hipertrófico ahí del píloro, se extiende 6 centímetros, metiéndose inclusive hasta el esófago torácico, y se tiene que extender de ahí para abajo 3 centímetros hacia el estómago. Eso ya está bien estudiado porque cuando no se hace así hay recurrencias. Entonces no vayan a fallar, por favor. Vean, cardiomiotomía de Heller, se mete 6 centímetros hacia el esófago torácico, abarca esófago abdominal y torácico 6 centímetros y 3 centímetros hacia el estómago. La parte más peligrosa es cuando se va hacia el estómago porque ahí es más delgadito y hay más chance de poderse llevar la mucosa. Y luego se completa con una Eminicen, o también la que le llaman funduplicatura de Toupet, ya es la misma. Ahora, cuando se hace por vía laparoscópica, muchos profesores hacen la funduplicatura de manera anterior. ¿Por qué creen que la hacen así? ¿Por qué creen que hacen? Porque sí se puede tirar el fondo gástrico y fijarlo aquí, en vez de fijarlo por detrás. Para dar un poco más de a la cardiotomía. Sí, cabal.
Primero, la verdadera razón, porque técnicamente es más fácil, no hay que estar disecando todo el fondo y todo el estómago abdominal, sino que solo se diseca un poquito y ya se tira el fondo gástrico enfrente, ¿verdad? Y ya se fija, y es técnicamente mucho más rápido y más fácil, sobre todo si le estás haciendo por vía laparoscópica, hacer la funduplicatura anterior. Y además le ponían la excusa de que además porque si había alguna fuga ahí en la mucosa, pues ahí estaba el estómago enfrente para sellarla. Ahora, ¿por qué creen que eso no funciona? O por lo menos no funciona tan bien como esto. Y démosle la oportunidad a las chicas ahora. Vale, ¿por qué creen, doctoras, que no funciona tan bien la funduplicatura anterior como esa que está ahí? Ya vimos que la anterior se hace porque es más técnicamente más fácil, sobre todo si está operando en forma laparoscópica. No hay que estar disecando tanto, pues, sino que solo se agarra el fondo gástrico y se tira para enfrente. Y además porque decían, es que además si hay alguna rupturita de la mucosa, ahí se va a sellar con el estómago. Esa es la excusa que dan la mayoría de los maestros. Pero funciona mejor y esto ya está bien estudiado, o sea, han hecho varios estudios y han demostrado que esta es la mejor. ¿Por qué? Ya lo habíamos mencionado en las clases anteriores eso. Porque hay menos combate, porque están anteriormente, hay menos riesgo de lesionar otra estructura. Vaya, cuando se hace la cardiomiotomía, ¿qué es la única estructura que se puede lesionar ahí importante? ¿Vale? Cabal, pero ¿de eso cuál específicamente? ¿Cuál? No, vago solo hay izquierda y derecha. Perdón, el vago derecho. No, acuérdense, izquierdo. Hasta la demodecnia está ISA, DEPT. ISA, el izquierdo puede estar anterior. ISA, izquierdo anterior. DEPT, el derecho puede estar posterior. Entonces, si se hace la cardiomiotomía anterior, lo único que hay que tener cuidado de no lesionar es el izquierdo, el vago izquierdo, que puede estar anterior. Es bien sencillo, acuérdense. La eminicen lo que, bueno, si se la sabe, díganlo usted y se gana un punto para el examen. Porque genera una válvula, es decir, que puede hacer volver a estenosar el esófago, y eso puede hacer de que... No, en la Nissen completa, que también hubo un tiempo que se puso de moda, que se hacía la Nissen, que se suturaba aquí, las dos partes de la pared gástrica se unían aquí adelante. Técnicamente también es más fácil, ¿ve? Porque esto implica estar fijando de un lado, fijando del otro, y ahí fijar a los pilares del diafragma. Y lo que hacían uno es que solo tiraban el fondo gástrico por detrás y lo suturaban aquí adelante. Esa daba ese problema, que producía otra vez demasiada resistencia en ese punto. No, lo que yo les comenté, la Nissen se empezó a utilizar porque el problema es que cuando se hace la Nissen completa no se puede vomitar, y entonces hay el riesgo de que al paciente se le estalle el estómago si le da náuseas, que si se hace solo la Nissen. Pero la otra razón es, se hace la Nissen posterior porque cuando es que la mayoría de la gente, ¿cómo duerme? ¿Boca arriba o boca abajo? Boca arriba. Pues sí. Entonces, si la válvula queda posterior, sí funciona, sí, porque tiene el contenido gástrico con la válvula que se forma de manera posterior. Ahí queda, por dentro queda un repliegue. Entonces ahí topa el contenido gástrico. Y también si se hace anterior, el repliegue queda anterior. Y entonces al acostarse siempre se le produce reflujo al paciente. Esa era una de las razones, pero la otra que se encontró, que varios estudios demostraron, es que lo que hacen con esta funduplicatura de tope es que la fijan a el borde del músculo que se abrió, y eso hace de que el músculo se mantenga, la misma funduplicatura hace que el músculo se mantenga abierto, y entonces al mantenerse abierto no hay chance de que eso vaya a volver a estar en contacto y cicatrice nuevamente y vuelva a restablecerse la continuidad de los músculos ahí. O sea, la misma funduplicatura jala las fibras musculares hacia los lados porque ahí se fijan el fondo gástrico.
a esos bordes de músculo que quedaron después de haber hecho la cardiomiotomía. Entonces mantiene abierto y entonces evita que vaya a haber una recurrencia porque vaya a cicatrizar ahí otra vez el músculo. Esa es la ventaja que tenía. Entonces por eso es que así como está el dibujito, es cardiomiotomía anterior, 3 centímetros arriba, perdón, 6 centímetros arriba, 3 centímetros abajo, ¿ven? Y funduplicatura posterior de Toupet. Esa es lo que se usa actualmente, que es lo más recomendable, lo que le da el mejor resultado al paciente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, encuentra una gran fibrosis y por más que trate usted de hacer la gran rajadura ahí a todo el esófago? Porque el otro procedimiento que existe para esto, ¿cuál es? Ninguno lo conoce. El ascenso gástrico, ¿no? Vaya, recordame, te voy a dar un punto para el examen. Te lo ha ganado. Entonces, ustedes dos tienen, ¿verdad? Sí, el otro procedimiento que se usa cuando esto está imposible por medio de cardiomiotomía es esofagectomía con ascenso gástrico. Aquí ya hemos hecho varias de esas. Esofagectomía con ascenso gástrico. El estómago se desconecta de la se vasculariza de la gastroepiprólica izquierda y de la gástrica izquierda, se cierra, se secciona y se cierra el estómago y se sube, se quita todo el esófago y se conecta a nivel cervical casi con faringe o con esófago, el esófago proximal, a nivel del esófago cervical, ahí se hace la anastomosis. ¿Por qué creen que las anastomosis se hacen aquí arriba y no se hacen en mediastino? Porque también podríamos hacer una toracotomía y solo subir un poquito el estómago y hacer la anastomosis ahí nomás. ¿Por qué creen que no se debe hacer eso? Por algo. La fístula. Pues sí, pero también pueden salir fístulas aquí arriba. Es una complicación. Que lo que pasa es que el mediastino casi no tiene circulación. Es una cavidad hueca que no tiene nada de circulación. Hasta el esófago tiene una circulación parásita de la tráquea. Entonces el problema es que una fístula en mediastino se muere, el paciente se va, nadie lo salva, se hace una infección, una sepsis que no lo saca nadie. Entonces por eso se prefiere que si se van a dejar anastomosis sean o abajo del diafragma o arriba en cuello. No dejar ninguna anastomosis en mediastino. Eso lo está también ya bien estudiado, no es invento mío, ¿verdad? No. Aunque aquí van a haber varios profesores que posiblemente les digan que no, que está bueno hacer el mediastino, pero lo que pasa es que dejar una anastomosis en mediastino es bien arriesgado, bien arriesgado. Si llega a haber fuga, a menos que ustedes tengan unas manos maravillosas, vea que jamás se les ha hecho una fuga de una anastomosis. Si llega a haber fuga en mediastino, se murió el paciente ya no lo sacan. Pasamos a la siguiente, creo que ya ahí acabamos. Démosle ahora no sé si hay alguna duda o quieren que ahondemos en alguna parte de esto. Solamente, doctor, las dos técnicas que mencionó usted fue la esofagotomía con ascenso gástrico y la cardiomiotomía de Heller, ¿verdad? Con funduplicatura de Toupet. Ya son las dos únicas autorizadas actualmente, ya otros serían inventos. Ya otros están experimentando con el paciente. Eso son cosas que se han concluido después de haber hecho un montón de procedimientos en cientos de pacientes y ver cuál es el que funcionaba mejor y cuál es el que tenía menos problemas. Porque una cosa es lo que parece lógico y otra cosa es lo que en realidad funciona, ¿verdad? Que por ahí es que se hacen los estudios médicos. Ahora miren, esta fue una conferencia